En esta segunda parte vamos a hablar de algunas consideraciones importantes para la intervención de usuarios con cáncer de cabeza y cuello, esto en etapas posteriores a la prehabilitación que describimos previamente. Inicialmente vamos a hablar de la rehabilitación en una fase más aguda, para usuarios que son intervenidos con grandes cirugías, sobre todo aquellos usuarios que requieren una reconstrucción con algún colgajo microquirúrgico. Es muy importante para hacer una evaluación correcta de la deglución esperar la estabilidad quirúrgica. ¿Ya? Esto es porque estos usuarios están en riesgo de desarrollar dehiscencias o fístulas en las zonas operadas, que son complicaciones que requieren una resolución quirúrgica. Una de las cosas que puede gatillar la producción de alguna dehiscencia o fístula es el movimiento. Entonces, si uno inicia rehabilitación de la deglución en usuarios que están recientemente operados sin una indicación clara por el cirujano de que el usuario ya está apto para iniciar la rehabilitación, se pueden generar estas dehiscencias que son de difícil resolución y que pueden alargar aún más el postoperatorio y requerir una nueva intervención. Habitualmente, en cirugías con colgajos microquirúrgicos, la indicación de hacer o de iniciar la rehabilitación deglutoria se da entre un día 5 y un día 10 después de operar. Ya todo esto dependiendo de la cantidad de tejido resecado, el tejido con el que se hizo la reconstrucción, la condición general del paciente, etcétera. Hay muchos factores que van a influir en cuándo se dé la indicación. Pero si esta indicación no se da, es mucho riesgo para nosotros como profesionales iniciar nuestro manejo. ¿Ya? Así que al menos en deglución hay que esperar este pase quirúrgico. En otras funciones, como la comunicación, se puede iniciar alguna otra estrategia que no afecten o que no impliquen movimientos de estructuras de la cavidad oral para facilitar la interacción, ya como el uso de sistemas alternativos aumentativos de comunicación. Pero en deglución, insisto, tenemos que esperar este pase. En los usuarios intervenidos por este tipo de cirugía, las traqueostomías se instalan con un objetivo que es principalmente profiláctico. Claramente, si tenemos un usuario que tiene una gran cirugía de cavidad oral donde va a ser muy probable que se produzcan fenómenos de aspiración o penetración laríngea de contenido oral, también va a cumplir un objetivo en ese sentido. Pero se instalan principalmente con un rol profiláctico y esto es para disminuir el riesgo de obstrucción de vía aérea. En este mismo contexto, un usuario que está recientemente operado puede desarrollar distintas condiciones como inflamación de la vía aérea superior, la presencia de alguna hemorragia, una dehiscencia que gatille la pérdida de un colgajo que produzca sangrado, y este sangrado puede ser un riesgo para la permeabilidad de la vía aérea. Entonces, para disminuir ese riesgo, se instala una traqueostomía incluso en usuarios donde no se asume que pueda tener un mayor riesgo de glutorio. ¿Ya? Entonces, con un objetivo preventivo o profiláctico, se instalan traqueostomías en pacientes que van a ser sometidos a cirugías mayores de cavidad oral. Entonces, uno de los principales objetivos es decanular pronto a estos usuarios. ¿Ya? Esto es algo que ocurre habitualmente en distintos centros, en donde no se ven tan frecuentemente usuarios con cánceres de cabeza y cuello y se tiende a permanecer con una traqueostomía por más tiempo del que sería indicado. Y esto es más que nada por a veces desconocimiento en cuanto a la patología basal. Entonces, una vez que ya tenemos el pase, iniciamos la rehabilitación y tratamos de que el usuario se decanule prontamente, cosa de que se pueda ir de alta sin una traqueostomía. Esto no aplica para todos los pacientes, todos los usuarios tienen distintos grados de severidad y posibles secuelas. Ya, pero eso es lo que se busca en la mayoría de los casos. Incluso en algunos centros, en Inglaterra, por ejemplo, la decanulación ocurre al tercer día después de haber sido operado, ya que se busca en el momento en que el paciente está estable quirúrgicamente, disminuir pronto la traqueostomía o eliminarla pronto para disminuir así sus posibles secuelas funcionales. Habitualmente, un criterio para decanular a estos usuarios es un adecuado manejo de secreciones, ya que sabemos que estos usuarios salen con accesos enterales de la cirugía. En aquellos usuarios donde sabemos que el tratamiento oncológico va a ser prolongado, que no tan solo va a ser la cirugía, sino que también va a recibir radio y quimioterapia. Y sabemos todos los efectos que produce la radioterapia, que ya les mostré en la primera parte del módulo. Es habitual, al menos en el Instituto del Cáncer, que los usuarios salgan con una gastrostomía desde esta misma cirugía. Entonces, ya teniendo un acceso de alimentación asegurado y con un usuario que puede manejar adecuadamente sus secreciones, se puede indicar ya la decanulación. ¿Ya? Pero esto varía de centro a centro, ya que vemos que existe mucha variabilidad en cuanto a los protocolos de decanulación de los distintos centros hospitalarios. Entonces, al menos en el instituto se maneja de esta forma. Obviamente, en paralelo no se trabaja solo de ilusión, sino que también se hace manejo de rehabilitación en general de la motricidad orofacial. Los kinesiólogos están viendo marcha, haciendo rehabilitación respiratoria. En algunos usuarios se puede iniciar abordaje vocal. Aquí se ve una usuaria que está con un tape instalado, no con un objetivo neuromuscular, sino que orientado a disminuir las secuelas producto de las cicatrices en las distintas zonas de la cara, y esto se maneja a nivel de terapia ocupacional, etc. Entonces, en esta fase, una vez que tenemos el pase quirúrgico, no es solo la deglución la que se maneja, sino que también otras funciones por otros profesionales. Y en algunos casos un poco más específicos, por ejemplo, los usuarios que tienen resecciones de labio. Ya pasamos toda esta fase aguda postquirúrgica, el usuario se va de alta, y sabemos que estos usuarios pueden tener alteraciones importantes en las funciones fisterianas del labio. Entonces, son habitualmente pacientes que tienen muchos problemas en la fase preparatoria de la dilución, ya que presentan abundante escape anterior, lo que tiene que ser compensado o manejado o rehabilitado dependiendo del tejido resecado.
a ser distinto a un usuario que tiene un colgajo en el labio versus un usuario que solamente recibió una resección. Entonces, su perfil de glutorio va a ir cambiando en relación a las posibles alternativas quirúrgicas a las que fue sometido. Pero sigue siendo la contención del bolo o la contención oral una de sus principales quejas, ya que es lo que nosotros manejamos después. Y hay muchas cirugías en cavidad oral que afectan el labio. Este es un usuario que es operado del piso de la boca, pero para poder acceder al piso de la boca se hace esta cirugía comando, en la cual se diseca la mandíbula y con esto también el labio, y eso afecta también la función esfinteriana del labio. Entonces, el manejo en estos usuarios, a pesar de no ser un cáncer de labio, también se puede orientar hacia sopesar esos mismos déficits. En usuarios que tienen alteraciones producto de una velocectomía, va a ser muy importante la zona que fue resecada para poder orientar nuestra rehabilitación, ¿ya? Habitualmente los usuarios que tienen una resección del tercio anterior vamos a tener alteraciones en la fase preparatoria oral y en la higiene, ¿ya? En cualquier región que fue resecada, que incluye también no tan solo tejido muscular, sino que también tejido nervioso, también se afecta la sensibilidad intraoral y es habitual que estos usuarios acumulen bastantes residuos intraorales que no tienen, que no son percibidos. Entonces, la higiene oral se convierte en una actividad muy importante para nosotros poder rehabilitar y también una de las mayores quejas de los usuarios. En usuarios con excepción de la hemilengua, ya que es habitualmente uno de los dos lados completo, vamos a tener severas alteraciones de la masticación, ya que el bolo no puede transitar por distintas zonas de la cavidad oral para generar un bolo cohesivo apto para ser deglutido, y también alteraciones de higiene por esta misma razón que les he explicado. Pero cuando la resección es del tercio posterior, y habitualmente cuando se incluye, cuando un cáncer de cavidad oral o de lengua incluye también zonas de la base de la lengua que pertenecen a la orofaringe, pero que la resección incluye este sector, vamos a tener usuarios con mayores alteraciones en la fase oral y en la fase faríngea, en donde el escape posterior suele ser uno de los principales generadores de alteraciones de la deglución y donde nosotros orientamos nuestra rehabilitación. En usuarios con glosectomía total el escenario es bastante más complejo. El colgajo se ancla al piso de la boca y un colgajo que no tiene movilidad. Si existen zonas que pertenecen a la base de la lengua y que están ancladas a este colgajo, le pueden dar algún movimiento antero-posterior, pero no tiene una movilidad directa, ¿ya? Por eso su posición, el volumen y los ejes, tanto horizontales como verticales, son muy importantes para poder determinar qué tan funcional este colgajo, ¿ya? Entonces, la gran pregunta ¿es un usuario en esta condición puede deglutir o no? Lo que refiere a la literatura y lo que también nosotros vemos en la práctica es que el contacto palatino entre el colgajo y el paladar es lo que es un factor pronóstico para poder determinar si este es un usuario que va a poder deglutir sus secreciones y algún grado de contenido alimentario, ¿ya? Y esto, ¿por qué es tan importante? Porque en el fondo este contacto es el que permite gatillar el reflejo y con esto iniciar fase faríngea de la deglución. Claramente vamos a tener usuarios con severas alteraciones en el tránsito oral, en donde las compensaciones van a ir orientadas justamente a la fase preparatoria oral y la fase oral, pero una vez que tenemos contacto palatino y compensadas estas otras alteraciones, vamos a tener un usuario que puede ser candidato a ser decanulado o a no requerir un acceso enteral de forma permanente. Pero una de las cosas que, insisto, miden los cirujanos y que uno evalúa al momento de abordar estos usuarios es el contacto de este colgajo con el paladar, ¿ya? Y esto es un paréntesis, pero antiguamente se hacían colgajos de estructuras, utilizando estructuras musculares que con la radioterapia se reabsorbían. Como vimos, la radioterapia produce fibrosis, esto hace que los tejidos cambien su estructura y los colgajos habitualmente se retraían. Entonces, habitualmente lo que se hace ahora es proteger este colgajo muscular con algún tejido cutáneo que queda por externo y con eso el colgajo no se retrae tanto después de una radioterapia. Pero todo esto ha sido con el mismo desarrollo de la reconstrucción microquirúrgica y los resultados funcionales que se han entregado con cada una de estas alternativas. Entonces, todo esto está estudiado, está validado y son cosas que ustedes pueden revisar. ¿Cuál va a ser el rendimiento del usuario específico según cada tipo de colgajo? Si en algún momento se ven enfrentados a un usuario así, busquen el tipo de reconstrucción que recibió y vean qué perfiles funcionales se pueden esperar para así poder armar un plan terapéutico. Y algo muy importante en los usuarios con cáncer de laringe, la laringectomía total incluye una remoción de toda la laringe, ¿ya? Y no olvidar que la laringe es una estructura que funcionalmente se organiza de forma jerárquica. Su primera función es permitir la respiración, la segunda es proteger y la tercera es fonar, ¿ya? En un usuario que se resecara su laringe y que no se hiciera ningún tipo de reconstrucción o que simplemente se resecara la estructura, perderíamos la función respiratoria, protectora y fonatoria en los pacientes, ¿ya? Es por eso que cuando se hace una laringectomía total, como se ve en la primera imagen, se saca la laringe y la tráquea se ancla en el cuello generando un estoma. Y este estoma es un estoma terminal o un estoma permanente, ¿ya? Por eso uno ve que un usuario con laringectomía total no lleva una traqueostomía y es habitual verlo solamente con el estoma a nivel cervical. Y esto es porque la tráquea se ancla a los bordes de la piel, se curva y los bordes son cosidos en el fondo al mismo cartílago. Eso impide que el estoma se cierre, ¿ya? Y no es un usuario que requiera el uso de una traqueostomía con el objetivo de mantener esa vía permeable, ¿ya? Y como la tráquea se curva y se ancla al cuello, lo que se produce es una separación de la vía aérea de la vía digestiva, ¿ya? Entonces la vía respiratoria de este usuario
parte directamente a nivel del estoma cervical y continúa hacia inferior, y la vía digestiva por la boca hacia la hipofaringe